Hola chicos, bienvenidos a su clase de pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a abordar ciertas temáticas, pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso sobre nuestras temáticas anteriores. Entonces, anteriormente estuvimos dialogando acerca de las regiones naturales, que son 6, como son la insular, Orinoquía, Pacífica, Andina, Caribe y Amazónica. Asimismo, nosotros tenemos en nuestro territorio, en nuestro país Colombia, regiones culturales. Las regiones culturales donde se muestra la cultura, bailes, música y muchas otras cosas. Entonces esas regiones culturales son los costeños, los paisas, llaneros, tolimenses, cundiboyacenses, cachacos, entre muchos otros. Entonces cada uno tiene ciertas características que los diferencian de las otras regiones culturales. También tenemos como tal el tema del paisaje. El paisaje, entonces recuerden que se dividen en tres tipos, en tres clases como tales son el natural, el urbano y el rural. ¿Listo? El natural, que es donde el hombre no ha llegado, donde el hombre no ha modificado. El urbano, como tal, un ejemplo clave sería nuestra ciudad. Y el rural, que sería como tal el campo. También estuvimos dialogando acerca del consumismo, que es cuando nosotros hacemos gastos innecesarios o adquisiciones innecesarias. Simplemente pensamos es en el momento y en lo que sentimos, pero no en la necesidad. Ahora bien, vamos a iniciar un nuevo tema que son nuestras problemáticas sociales en nuestro país y pues también podemos ver otras problemáticas de otros países. Entonces vamos a observar lo que es la pobreza, desigualdad, migración, desarrollo y subdesarrollo. Desarrollo y el subdesarrollo. Un país es desarrollado cuando cuenta con las necesidades humanas. Entonces el ser humano cuenta con la ropa, alimentación, educación, vivienda, salud, comunicación, transporte, seguridad. Cuando un país cuenta con todo esto, pues se considera como un país desarrollado. Pero cuando no, cuando es al contrario, pues se considera como un país subdesarrollado, ya que los estudiantes no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a los alimentos, son de difícil acceso pues por sus cuestiones económicas, ya que no tienen suficiente dinero. En ocasiones las viviendas son en las calles o las viviendas están pero no tienen como tal la electricidad, no tienen los servicios que cuenta cada una de las casas en territorios desarrollados. Entonces, estas son unas características de los países desarrollados, que es la industrialización, el desarrollo de la industrialización, es decir, empresas que tienen como tal la generación del trabajo para las personas que viven en esa región, en esa ciudad o país. También podemos decir que la buena economía, pues a través de la industrialización se da la buena economía. También cuando un país es desarrollado, podemos decir que tiene ciertas estructuras y ciertas infraestructuras tales como el transporte, medios de transporte, ¿cierto? La sanidad, los médicos se refiere a esto, la sanidad se refiere al médico, cuando usted puede ir a su EPS, también el alto nivel de vida y por último el envejecimiento de la población. Entonces, si un país es desarrollado, pues puede tener estas características. Desarrollo, pues es como les dije hace un momento, la carencia de ciertas cuestiones monetarias. Entonces, asimismo también podemos decir que el subdesarrollo se da en la carencia de industrias. Entonces acá no se ven empresas donde laborar. También vemos que la agricultura es la principal economía. No hay como tal industrialización, sino simplemente la agricultura. La escasez de recursos, no se tienen los recursos necesarios para solventar y ayudar a nuestro país. Asimismo, también podemos decir que los gobiernos son autoritarios.
La corrupción generalizada. Eso también se evidencia en nuestro país, la corrupción. Bajo nivel de vida. La pobreza se ve en cada una de las regiones de este país. Y también la carencia de infraestructuras. Entonces vamos a observar esta imagen donde evidenciamos como tal la pobreza. ¿Por qué? Porque en esta imagen se refleja al fondo como tal unas casas construidas pero a través de lonas, es decir, no se tiene como tal una vivienda. También se evidencia que en esta región, en este lugar, los servicios, la sanidad, cada una de estas cosas no son evidentes para cada una de las personas. Entonces la pobreza es como tal un déficit para satisfacer las necesidades de esta población. Esto se relaciona también por la falta de recursos como la alimentación y la vivienda. Esta imagen pues nos lleva a la población wayú. Como ustedes muy bien saben, ellos viven en la parte norte de Colombia, en Santa Marta, pero ellos son una población que sufren con la pobreza, ya que no tienen recursos, no tienen vivienda, el agua para ellos se ha convertido en un gran problema, ya que es de difícil acceso. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado con las poblaciones como los wayús? Ellos han tenido que migrar, pero antes de eso vamos a decir qué es migrar. Migrar pues es como tal ir de un lugar a otro, ya sea por necesidad o cuando es forzado. Tenemos acá como tal tipos de migraciones. Entonces, tipos de migraciones son la económica, la forzosa, familiar y cultural. Entonces, la económica es cuando usted se va a vivir a otro país. ¿Para qué? Pues para adquirir cierto dinero y asimismo ayudar a su familia en su país. Hay personas acá en Colombia que se van a otros países, se van a vivir a otros países pues para eso, para trabajar y generar ciertos ingresos. Asimismo, hay personas a quienes se les forza a, irse de sus tierras, como es el caso acá en Colombia cuando la guerrilla llega a ciertas regiones, a ciertos lugares, y lo que hace es espantar a las familias que viven ahí, bajo amenazas y contra su integridad. Entonces ahí es cuando vienen a vivir acá esas personas que son desplazadas por la violencia acá en nuestra ciudad. Familiar pues también es para reagruparse, entonces que alguien se fue a vivir a Alemania, entonces que sea mi hermano y después me voy a vivir yo con mi hermano y después esperamos que se venga a vivir mi hermana y así sucesivamente. Y por último la cultural, que es para generar intercambios culturales, académicos o de estilos de vida. Vamos a observar acá estas dos imágenes. En la primera se observa una tribu indígena y en la segunda se observa también otra tribu indígena, pero en la ciudad. En la primera pues se observa que están como en su territorio donde viven, pero en la última, en la segunda, están como tal en la ciudad, en la zona urbana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, el ser humano, las guerras, entre muchas otras circunstancias, hemos hecho que estas personas que viven allá en las selvas tropicales de nuestro país, pues hemos hecho que ellos como tal se hayan tenido que mover de sus tierras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a acabar con su casa que es la selva, entonces se talan los árboles, también se ha saqueado como tal de sus lugares ya que se busca el petróleo, entre muchas otras cosas. Entonces por eso también hemos tenido como tal la vivencia de estos grupos en nuestra ciudad, en las zonas o en zonas rurales. Ustedes ven esas personas que se ubican pidiendo monedas
o también ellos saben como tal crear, coser sacos, por dicho, vestimentas. Entonces de eso es lo que viven ellos, pero ya no es como su vida anterior, sino como les ha tocado vivirla. Listo chicos, y esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.